Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestro devocional. Ya estamos por acá de regreso, los extrañamos mucho. Ya estamos listos para lo que sigue. Amén. Y bueno, continuamos con esta serie, con estos temas que hemos estado viendo acerca de relaciones. Sabes, hay algo que definitivamente nos va a llevar a mantener relaciones sanas y es saber tratar el enojo. Saber tratar el enojo, porque si algo lastima las relaciones es el enojo, el enojarnos, el pelearnos, el dejar que el enojo se manifieste y darle rienda suelta y pues no importarnos, ¿verdad? Lo que salga de nuestra boca, sino simplemente darle toda la rienda, ¿verdad? Y fíjate que de hecho cuando habla acerca del amor, cuando en Corintios encontramos la descripción del amor, podemos ver que aparte de ser una descripción de lo que es el amor, nos habla del mismo carácter de Dios y de la forma en la que Él nos ama. Y ahí dice que el amor no es ofensivo ni se irrita fácilmente. También dice que no es grosero y no se enoja por cualquier cosa en diferentes versiones. Es decir, una versión dice, el amor no es ofensivo ni se irrita fácilmente. En otra versión dice que no es grosero y no se enoja por cualquier cosa. Y en otra versión dice que no es descortés, no se enoja fácilmente. Y también dice, no hace nada indebido y no se irrita. Sí. Entonces, de acuerdo a este versículo, podemos entender que así es Dios, así es el carácter de Dios, que Dios no se enoja con facilidad, ni es grosero, ni es ofensivo, y nosotros somos hijos de Dios y somos semejantes a Él. Entonces podemos llegar a la conclusión que los hijos de Dios podemos tener la capacidad de no ser enojones. ¿Cómo ven? Podemos tener la capacidad de no ser enojones, de no ser violentos, de no ser ofensivos y de no ser groseros. ¿Verdad? Porque a veces pensamos que a veces podemos pensar que así es nuestro carácter y que no lo podemos controlar y que ni modo y que se aguanten, pero la palabra nos está enseñando lo contrario. Si nosotros somos hechos a semejanza de Dios, a imagen y semejanza, y Dios es así, pues entonces nos está diciendo, ustedes también pueden ser así. O sea, me gusta porque dice, no se enoja con facilidad. O sea, a veces no podemos evitar enojarnos, o sea, no se puede evitar. Hay situaciones que por supuesto nos hacen enojar y no se pueden evitar, ¿verdad? Pero creo que lo que tenemos que lograr es que cada vez sea más difícil que nos enojemos, ¿verdad? Porque dice, no se enoja con facilidad, o sea, hay situaciones que sí, pero que cada vez que cada vez tú puedas decir, ay, no me enojo. Ay, y no me enojé tanto, o fue difícil enojarme, o no solamente no me enojé, sino que no desaté mi enojo, porque yo creo que cuando realmente el enojo se convierte en algo que es tóxico, es cuando permitimos que haya ira, ¿verdad? Cuando permitimos que haya ira, ¿verdad? Que el enojo se manifieste en toda su expresión, ¿verdad? Y dice la palabra precisamente
en Efesios 4:26, en la Nueva Traducción Viviente, dice: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Esta es la palabra, ¿verdad? Que cuando nos enojamos a tal grado que ya no podemos controlar nuestro enojo, es cuando el enojo se vuelve tóxico, cuando el enojo nos hace pecar, ¿sí? Cuando el enojo nos saca de nuestras casillas, ¿verdad? Y en ese momento damos lugar al diablo y lastimamos y herimos, ¿verdad? Nuestras relaciones. En ese momento. ¿Cómo puedo saber si yo tengo un problema con esto? Bueno, pues cuando el enojo o la ira se van a convertir en un gigante tremendo o en un problema serio cuando no puedes controlarlos, ¿verdad? Cuando a la más, ni siquiera cuando no puedes controlarlos, o sea, esto es una manifestación, pero hay quien a la más mínima provocación, justificada o injustificada, se enoja. O sea, de repente, de la nada, ¿verdad? Porque algo no le gustó, porque pasaron y te empujaron y ni cuentas se dieron, o porque alguien te vio feo, ¿verdad? O por ejemplo, porque la sopa está fría, te enojas muchísimo. O sea, son cosas que ahí te das cuenta que no puedes controlarlo porque pues la calientas y ya, ¿no? La metes al micro 30 segundos y ya se solucionó. Pero todo lo que dijiste y haces cuando te enojaste porque la sopa estaba fría o porque a alguien se le ocurrió meterse cuando ibas manejando, ¿verdad? Y ay, no puedes soportar que alguien se meta o en la fila que te haya brincado, ¿verdad? Y entonces, ay, no soportas, ¿cómo es posible? Y todo, pues bueno, o sea, vas a esperar 5 minutos más y no pasa nada, pero es cuando tenemos que estar como alertas, ¿no? Cuando en ese momento se convierte en un problema serio, cuando explotamos sin razón, cuando no nos podemos controlar. Y bueno, o sea, todo fuera que te enojaras, ¿verdad? Y que lo pudieras controlar. Pero el problema es que empiezas a decir y a hacer cosas que lastiman. Que lastiman. Que lastiman las relaciones. Que te lleva a lastimar lo que amas. ¿Sí? Es como te embriaga y no te deja pensar con claridad. Y definitivamente esto puede arruinar tus relaciones y también tu vida, ¿verdad? Entonces, dice la palabra en Santiago 1, 19 al 20. Dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Y ¿sabes? El enojo es una alteración química que genera rabia, irritación y afán de revancha o de venganza. Sí. Es una alteración en nuestras emociones que nos hace manifestar ira o irritabilidad. Y siempre he pensado cuando leemos este versículo que dice, ok, enójate, pero no dejes que el enojo te domine,
Siento como cuando, no sé, cuando no puedes comer pastel, ¿verdad? Y te dicen, bueno, te voy a servir una rebanada grande, pero solamente cómete la mitad, ¿no? O sea, la verdad es que es difícil porque como enójate, pero no te enojes tanto. O sea, cómete nada más un pedacito, ¿verdad? Te voy a dar el postre que más te gusta, te lo voy a hacer, pero solamente cómete un pedacito, ¿verdad? Y sin embargo, ahí es donde se ejercita el dominio propio, la templanza. Es ahí donde nos ejercitamos, porque el enojo da lugar al diablo, el enojo enferma, no solo a ti, sino a la persona que tienes a tu lado, ¿verdad? Entonces necesitamos aprender a dominar, a tener templanza, a controlarlo. Y el enojo no controlado nos lleva a ser una persona que ofendamos, que gritamos, que maldecimos, y esto destruye nuestras relaciones. Hacemos daño a las personas que están a nuestro lado. Y sabes, cuando estamos enojados, el enojo disminuye nuestra inteligencia y nuestra capacidad de razonar. Por eso nos dicen, cuando estés enojado no hables. Cuando estés enojado no regañes. Cuando estés enojado no quieras arreglar los asuntos. Mejor apártense y controlen y oren, y luego ya cuando la cosa esté más tranquila, entonces a ver si ahora sí vamos a sentarnos y vamos a platicar. El otro día me voy a balconear yo solita. El otro día estaba yo muy enojada porque estaba Renata en clase y de repente la veo que ya la computadora no toma clase, estaba en su recámara, y entonces la veo de repente que ya está, que estaba acá abajo, y le digo, ¿y tu clase? Yo me estaba bañando, me estaba arreglando, porque íbamos a salir, íbamos a llevar a la vacuna a mi mamá. Y cuando bajo y veo que está, estaba platicando, estaba jugando con una amiga en línea, y la maestra hablando allá arriba, y ella bien aprovechada porque estaba adentro. Me enojé mucho porque estaba la maestra hablando, porque ella estaba acá abajo y todo. Entonces le dije, pues ya, si ya no quieres estar en la escuela, vente, acompáñanos, porque nos vas a acompañar a vacunar a tu abuelita. Y entonces íbamos en la camioneta, y yo iba regañe y regañe y regañe y regañe y regañe. Y entonces Renata, pues tiene una característica que a ella le encanta contestar, o sea, es contestona, ¿no? Mi niña. Entonces ella me decía, mamá, pero es que entiéndeme, tú cuando estabas chiquita no te enfadabas de la escuela, y yo más me enojaba, ¿no? Entonces, y ella decía, escúchame, quiero decirte qué fue lo que pasó, quiero explicarte qué fue lo que pasó. Y yo no la dejaba hablar porque le decía, ay, cállate, yo soy tu mamá y no me contestes, y ya saben, ¿no? Entonces, cuando me bajé a acompañar a mamá a la vacuna, en lo que fuimos y regresamos, Dios empezó a hablarme y me dijo, a ver, el regaño, ¿tú quieres enseñarle a tu hija lo importante que es que esté conectada, ¿verdad? Tú quieres enseñarle lo importante que es que respete a los tiempos. ¿Y tú crees que lo vas a lograr regañándola así como la está regañando? O sea, ¿tú crees que ella te está escuchando? ¿Tú crees que ella va a entender? Si tú la vas a regañar, si tú vas a disciplinarla, tiene que ser inteligentemente y con un propósito. Yo iba caminando, iba recibiendo todo eso, y yo entendía que también tenía que escucharla. Entonces, se trata de sentarte, de dialogar y de buscar una solución, porque generalmente los enojos o con las personas que más nos enojamos es con las personas que amamos, ¿verdad? Y los desacuerdos y las situaciones tendrían que servir para ponernos de acuerdo, para buscar un crecimiento, ¿verdad? Para buscar para buscar una salida, no solamente para demostrar quién tiene la razón, o para demostrar quién grita más fuerte, o para hacerme sentir, y lo dejé callado. Y ya no tuvo nada más que decirme.
¿verdad? Y entonces yo le contesté esto y no, hombre, ya no supo qué decirme, no, porque, y más si es con la gente que amamos, porque lo que queremos es edificar, lo que queremos es hacer crecer, no destruir, ¿verdad? Y los enojos pueden llevar a destruirnos. Bueno, quiero leerte lo que dice Mateo 5, 22, 23, para terminar, en una traducción que se llama la Biblia amplificada. Y dice así: pero yo digo que cualquiera que continuamente esté enojado contra su hermano o abrigue malicia contra su hermano, esto es enemistad del corazón contra él. Será responsable y no podrá escapar del castigo impuesto por la corte. Y cualquiera que hable de manera despreciativa o insultante a su hermano será responsable y no podrá escapar al castigo impuesto por la corte. Cualquiera que diga, tú necio, maldito, o tu cabeza hueca, idiota, será culpable de juicio y no podrá escapar del infierno. Ay, está bien tremendo, ¿no? Entonces, aquí también podemos ver que el enojo no solamente trae consecuencias morales, emocionales, sino también espirituales. Entonces, no se trata solamente de nuestras emociones, sino que también el enojo estorba a nuestra comunión con Dios. Amén. Y pues la tarea o lo que nos queda hacer es entonces, ¿verdad? Tratar de ejercitar ese dominio propio y esa templanza cada que una situación nos quiera hacer sacar de nuestras casillas. Necesitamos aprender a dosificar el enojo, ¿verdad? O sea, a veces no se puede evitar, pero sí lo podemos dosificar. Y es mejor no hablar las cosas o no regañar o no pelear cuando la emoción está a flor de piel. Y piensa solamente porque el explotar es como si trajera como si trajera algo que a tu cuerpo, ¿verdad? O sea, el explotar es como si tú sintieras alivio, pero es un alivio falso. Como si de repente descansaras, pero te trae más, o sea, son más consecuencias malas que buenas, ¿no? Porque como que te estás aguantando y entonces explotas y pareciera que descansas, pero no es cierto, es todo lo contrario. Te mete más problemas y no sabes el mal que le puedes hacer a alguien, ¿no? Cuando estás enojado. Entonces yo sé, porque Dios me está hablando mucho también a mí, porque tener un hijo de 18 años y una niña de 8 años, ¿verdad? Y pues no es sencillo con todo lo que se vive todos los días, pero ahí es donde debemos de practicar. Y Dios siempre me dice, cuando tú la riegas, cuando tú haces algo que es incorrecto, ¿cómo te recibo yo? Yo cómo te trato, cuando tú vienes a pedirme perdón, cómo te recibo, cómo me sientes, cómo te das cuenta, cómo te contesto, ¿verdad? Y la verdad es que Dios siempre nos da de su gracia, de su amor, nos exhorta, pero al mismo tiempo nos consuela, ¿verdad? A veces nos pone unas regañadas, pero al mismo tiempo te dice, te amo y tú puedes, porque nos ama y porque interesa que crezcamos, no quiere destruirnos. Y la disciplina que queremos poner a nuestra familia nunca tiene que ser para destrucción, porque a veces hay castigos, hay golpes, hay palabras que tú estás enojado con tus hijos, por ejemplo, y quieres decírselos porque ya estás harto, ¿no? Y porque quieres que entiendan y así no van a entender y solamente los vas a ofender, los vas a destruir y vas a causar situaciones que después vas a tener que sanar. Amén. En tu matrimonio y aplica en todos lados. En la casa, en el taller y en la oficina. Listo. Pues vamos a orar. ¿Les parece?
Señor, gracias, papá, gracias, Señor, por tu palabra, gracias, Señor, por lo que tú hablas en nuestra vida. Padre, permite que esta palabra la tengamos presente. Espíritu Santo, recuérdanos estas palabras cada que haya situaciones que nos quiera hacer explotar, papá. Recuérdanos, Señor. Recuérdanos, Señor. Estas palabras, Señor, este consejo. Padre, que traiga alivio a nuestro corazón, que traiga alivio a nuestro ser. Padre, que nos hagan poner en práctica, Señor, que nos ayuden, Padre, en aquellas situaciones en las que estamos a punto de explotar, que nos recuerden lo que tenemos que hacer. Padre, Espíritu Santo, aún si somos débiles en esta área, si hay problemas en nuestro carácter que tienen que ser tratados por ti, Padre, aún si necesitamos pedir ayuda, Señor, porque ya no es normal nuestra forma de reaccionar. Hoy, Señor, te pedimos que seas tú el que nos convenza, Señor. El que nos convenza, Padre. El que nos convenza de reconocer que hay un problema en nuestro carácter. Padre, de reconocer delante de los demás que necesitamos ayuda, de buscar un consejo. Padre, de buscarte a ti, Señor. Y no permitas que nuestro carácter siga lastimando o dañando nuestras relaciones. Padre, que siga, Padre, alejándonos a las personas que más amamos, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Listo. Amén y amén.